continuamos con Supermanzana 21. Estamos ahora ya en nuestra sección de Ser y Salud y no puede faltar la presencia de nuestro doctor querido Oriola. Aquí está ya con nosotros. ¿Cómo estamos? Hola, Muy bien. Doc. Bienvenido. ¡Papayito! ¿Cómo estamos? Vamos a hablar hoy muy bien. ¿Y ustedes? Qué bueno, pues muy bien. Qué bueno. Me da mucho gusto. Espero que el auditorio también esté bien a pesar de las lluvias en Cancún. Sí. Y vamos a hablar del embarazo de alto riesgo. Nos pidiéramos que habláramos de este tema y es muy importante. Primero tenemos que decir que desde el año 90 hasta el 2015 se disminuyó la mortalidad materna en un 44% según los datos de la OMS. No obstante, cada año, o sea, cada día mueren alrededor de 360 mujeres por un evento obstétrico, diariamente. Hoy van a morir 360 mujeres embarazadas en el planeta. O sea, estamos hablando de cifras todavía extremadamente altas porque la mayoría de estas muertes son evitables, hay que decirlo. Y vamos a ver por qué. Por otra parte, hay que decir que la mayoría de estas muertes ocurren en mujeres adolescentes embarazadas y que cuando hablamos de embarazo de alto riesgo son todos aquellos eventos asociados a la embarazada o al producto que pueda afectar el buen desarrollo de este embarazo y pueda concluir con un desenlace como el que estamos diciendo. Hay 4 causas fundamentales por las que mueren las mujeres. Primero, el sangrado que ocurre posparto. En segundo lugar, las infecciones, la mayoría posparto también. Hay una tercera causa que tiene que ver con el aborto, o sea, con las interrupciones de embarazo. Y por supuesto, todos los eventos relacionados con el parto y el manejo del mismo tienen que ver incrementar la mortalidad materna. Si tenemos en cuenta esto, hay que decir que las estadísticas en cuanto a cuántos embarazos de alto riesgo existen es muy variable en las diferentes regiones del mundo. Por ejemplo, estas muertes, el 99% ocurren en países desarrollados. En países en vías de desarrollo, solo el 1% en países desarrollados. O sea, las estadísticas difieren mucho, por supuesto, de una región a otra. Difieren mucho del norte al sur. Por ejemplo, en África subsahariana, la mayoría de estas muertes ocurren en estos países donde la asistencia médica es paupérrima. Porque todo esto se puede evitar con una buena atención prenatal por profesionales de la salud, donde se lleve el embarazo de la forma más adecuada, como está planeado por la OMS, y esto evitaría en su totalidad estas muertes maternas, lo que está sucediendo en los países del primer mundo. Entonces, si tenemos en cuenta esto, vamos a decir que en 3 grandes grupos nosotros separamos los factores de riesgo para el embarazo de alto riesgo. Primero se dice que son los prevenibles, después vamos a decir las afecciones que afectan, o los antecedentes que tienen que ver, los antecedentes patológicos que tienen que ver con el embarazo y por supuesto todo lo que pueda suceder en el embarazo actual. Esas son las 3 grandes causas. O sea, reitero, vamos a tener aquellas causas prevenibles, que las vamos a mencionar, cómo se comporta el embarazo actual y las enfermedades o los antecedentes patológicos que padece la mujer antes de embarazarse, para que se entienda mejor. Hay un grupo de factores que son prevenibles para el embarazo de alto riesgo. Y aquí hay que partir de que lo mejor que puede existir es una consulta preconcepcional. Lo mejor es sentarnos con la pareja antes de que se vayan a embarazar, a confeccionar un expediente y ver y diagnosticar cuáles son sus factores de riesgo y los que, en base a los que ella tenga, nosotros poder hacer prevención. Pero si no tenemos en muchos países asistencia médica en la mujer embarazada, mucho menos tenemos todavía la consulta preconcepcional. ¿Cuáles son estos factores que sí son prevenibles, que tú dices, o que tú netamente puedes modificar, que son los modificables? Aquí tenemos, por supuesto, la edad. Si nosotros hacemos anticoncepción, sobre todo en las mujeres muy jóvenes, menores de 15 años, esto podemos prevenirlo y podemos prevenir las muertes, porque antes de 15 años ocurre mucha preeclampsia, eclampsia, ocurre mucha muerte por hemorragia relacionada con el parto. Esto pudiera ser prevenible si nosotros usamos anticoncepción en las mujeres menores de 15 años. Otro factor prevenible es una asistencia médica adecuada.
Hay regiones donde están muy distantes de las asistencias médicas, donde cualquiera asiste a un parto y aquí la mortalidad es muy elevada. ¿Por qué? Porque cualquier complicación puede ocurrir en un parto, que vamos a ver más adelante, desde el desprendimiento prematuro de placenta hasta un sangrado por una placenta previa, que si tú a una mujer en hemorragia no la atiendes en las primeras 2 horas, seguro va a morir. Entonces, si esta mujer se está atendiendo o está viviendo muy distante de un centro de salud, eso es un factor que es modificable. ¿Por qué? Porque tú puedes o llevar el centro de salud a esa comunidad o sencillamente esta mujer embarazada trasladarla cerca del lugar de asistencia. O sea, son factores que son modificables. Por supuesto, el alcohol, aquellas mujeres que consumen alcohol y drogas prohibidas, que vamos a estar hablando en uno de los programas siguientes del espectro alcohólico fetal, que es muy importante y no nos va a dar tiempo a tratarlo todo, pero sí decir que va desde la microcefalia en la descendencia hasta el crecimiento intra y posterior al parto reducido, va a los bebés que tienen déficit mental, o sea, el espectro alcohólico fecal. Y cuando hablamos, por ejemplo, de la cocaína, hablamos de estrechamiento óseo, hablamos de trastornos en el colon, hablamos, por supuesto, en ambos casos, de pérdida del embarazo por aborto o parto pretérmino, que hemos hablado en otros programas del parto pretérmino, pero estos son factores netamente prevenibles. ¿Por qué? Porque si nosotros controlamos que la mujer no consuma alcohol o drogas prohibidas, por supuesto que vamos a disminuir la mortalidad por esto. Si hablamos que estas drogas, muchas se inyectan, por supuesto, existe el riesgo de infección, tanto de SIDA, como todas las que consumen estas drogas, hepatitis B, que hablamos en el programa anteriores, hepatitis C, y todas aquellas enfermedades que se pueden transmitir a través del paso de la jeringa contaminada o de la aguja contaminada. Son, en realidad, cosas que pueden ser perfectamente prevenibles. La mujer que se droga, hay que evitar que se embarace, tiene que ir a un consejo preconcepcional y evitar por todos los medios que ella se embarace hasta que se desintoxique y hasta que deje las drogas, porque si no, el efecto es tanto para ella como para el bebé, por las razones que estoy diciendo. Y estas son causas, todas, que pueden ser netamente evitables, vamos a decir. Dentro de los factores médicos, los antecedentes patológicos personales, aquí entra un gran grupo. Primero, hay que hablar de obesidad, que aunque puede ser evitable, si ya la mujer está obesa, hay que tener un control estricto de su embarazo, muy estricto, para evitar que haga preeclampsia, eclampsia. Dije que la segunda causa de muerte es por esta razón. O sea, la hipertensión asociada al embarazo. Y hay que ver, en las mujeres que son hipertensas crónicas, que entran en este grupo, estas que son hipertensas, las diabéticas, las que tienen hipo e hipertiroidismo. Recordar que el hipotiroidismo es causa de aborto en un altísimo % de los casos. Hay que hablar de las mujeres que tienen un grupo de enfermedades como trastornos renales, enfermedades cardiovasculares. Estamos hablando de aquellas que tienen enfermedades autoinmunes. Todas estas enfermedades que puede padecer y puede traer la mujer a este evento, a este embarazo, hay que tratarlas, hay que manejarlas, porque si uno las trata adecuadamente, el embarazo puede desarrollarse adecuadamente. Vamos a hablar, por último, porque sabemos que el tiempo en la tele es muy breve, de aquellas enfermedades asociadas en este propio embarazo. Y aquí sí tenemos la hipertensión propia que se desarrolló en este embarazo. No es aquella hipertensa crónica, esta la dejamos atrás, es la que desarrolló la preeclampsia eclampsia, que es la hipertensión asociada al embarazo, que debuta con una hipertensión a partir de las 20 semanas de embarazo. Aquella que va a tener una infección durante el embarazo, como las pielonefritis, o sea, las infecciones urinarias altas que pueden producir tanto aborto como parto pretérmino, y el parto pretérmino es una de las causas de mayor mortalidad infantil o perinatal, es el parto pretérmino, porque son bebés que nacen sin estar maduros, y si no hay una institución de tercer nivel que pueda atenderlo, pues va a ser un fracaso. Las enfermedades que se puedan asociar al embarazo, sobre todo las quirúrgicas, como las colecistopatías, la apendicitis misma, y todas aquellas enfermedades que por la propia distribución de las vísceras que se desplazan durante un útero grávido pueden
mal diagnosticarse o diagnosticarse tardíamente y terminar en una peritonitis. O sea, todo lo que las enfermedades propias que se puedan desarrollar durante este embarazo entran en esta clasificación. Son numerosos y cuando hablamos de factores de riesgo del embarazo, sobre todo hay que decir que hay que tratar de hacer prevención, hacer una buena atención prenatal por personal calificado. Aquí sí no puede ser una partera, aquí tiene que ser personal calificado que sepa manejar. Y les puedo decir que en los países en vías de desarrollo sucederá, si hacemos esto, lo mismo que ya sucedió en los países desarrollados. Bajar esta mortalidad hasta la cifra, a ver, si ellos tienen un 1%, ¿por qué nosotros tenemos el 99%? Sencillamente, la diferencia estriba, porque son las mismas mujeres, son los mismos bebés, estriba en el tipo de asistencia médica. Así es. Wow, pues qué complejo y cuántos factores, ¿verdad? Muchos. Sí, y los que necesario dejamos de informarse. mencionar por una razón de el tiempo. mayor factor de todos muchas veces es la ignorancia. La También, ignorancia. sí, estoy de O acuerdo. sea, realmente el no saber, No informarse. el no informarse. Y lo otro, las mujeres se confían por eso mismo. Exacto. Y también Se la confían y confianza. todo el mundo dice, pero si un embarazo es algo normal, Pero eso todas las mujeres se embarazan. Si mi mamá se embarazó y tuvo 9 hijos, o yo ya estoy embarazada y los 2 anteriores no hubo ninguna complicación, entonces esas causas son las que en realidad a veces esa confianza hace que no haya una buena atención. Así es. Pues De verdad, muchísimas muchas gracias, mi gracias. doc. Como siempre, Gracias, buenísimo Doc. tenerte Nos aquí. encanta tener-